Cierto. Atenda un poco aquí esa parte. Está aquí. Teníamos nuestro corazón acá así. Correcto. El ventrículo, esto es nuestro ventrículo derecho, esto es nuestro ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones a través del tronco pulmonar que luego se divide en la arteria pulmonar. ¿Correcto? Sangre pobre en oxígeno, baja cantidad de oxígeno. ¿Correcto? Y rica en CO2. Tiene que irse hacia los pulmones para que se pueda oxigenar nuevamente y eliminar el CO2. ¿Correcto? Entonces, este extremo acá, este extremo va a ser nuestro extremo arterial. ¿Correcto? Así que está en azul. ¿Por qué el extremo arterial? Porque le corresponde a la arteria pulmonar. ¿Correcto? Que está bombeando sangre pobre en oxígeno desde el ventrículo derecho. ¿Correcto? Y este extremo acá va a ser nuestro extremo venoso. ¿Por qué? Porque le va a corresponder a las venas pulmonares que van a llevar la sangre nuevamente, ya rica en oxígeno, hacia la aurícula izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este es nuestro extremo arterial y este es nuestro extremo venoso. Solamente para ubicar. Dice, la difusión ocurre en un tiempo de 0,25 segundos. Sé lo que tarda en difundir los gases. Y esa sangre sin oxígeno del extremo arterial, sangre sin oxígeno o pobre en oxígeno, sangre pobre en oxígeno del extremo arterial, por diferencia de concentración, correcto, como que acá es más baja la concentración parcial de oxígeno, acá es más alta la concentración de oxígeno, por difusión, siempre ayudado por el gradiente, una zona más concentrada a una zona menos concentrada, va a difundir, correcto, y va a ganar oxígeno y queda totalmente oxigenada, ya en el extremo venoso ya queda totalmente oxigenada, o sea, iguala la presión ya del alveolo, siendo ya una sangre rica en oxígeno. Hasta ahí todo correcto. Ahora, en esta diapositiva de acá hay un pequeño error, correcto. ¿Cuál es el error que me aclaró el compañero de ustedes? Esto es nuestro extremo arterial. Voy a corregir acá mismo y le voy a volver a reenviar. Este es nuestro extremo venoso, así como quedamos. Correcto. Acá dice, la difusión ocurre en un tiempo de 0,25 segundos aproximadamente. Correcto. Y esa sangre venosa rica en CO2, dice. Venosa rica en CO2. Pero es la sangre arterial. Acá es la sangre arterial, es la que es rica en CO2. Correcto. Entonces acá en vez de venosa tendría que ser arterial. Correcto. Del extremo venoso, por diferencia de concentración, lo mismo, como que acá hay más, acá está más concentrado que acá, que el alveolo, esto va a difundir. Va a pasar el capilar hacia el alveolo, correcto, por diferencia, ayudado por su gradiente de concentración, pasa al alveolo para que después eliminemos con la expiración. Por diferencia de concentración, pierde CO2 y queda así. El extremo arterial dice acá, pero tendría que ser el extremo venoso, porque ya le expliqué por qué. Esto es el extremo venoso. Pobre en CO2, que haya pobre en CO2, disminuido en su concentración de CO2. Y este CO2 pasa al alveolo y así es eliminado con la aspiración. Correcto. Entonces acá tendría que ser sangre arterial y acá sangre venosa. O sea, es lo que faltaba corregir. Corregir aquí usted. Un rato.
¿Sí? Doctor, Sí, sí. permiso. ¿No sería la corrección de extremo, en vez de ser extremo venoso, ser extremo arterial, y abajo, en vez de ser extremo arterial, ser extremo venoso? En el texto. Acá sí, acá tenía que ser sangre arterial en vez de venosa, y acá extremo venoso en vez de arterial. Correcto, Sí, así como. pero arriba tiene también el extremo venoso, ¿no sería extremo arterial? Sí, acá, el extremo arterial. Dice, vamos, a ver, dice la difusión ocurre en 0,25 segundos aproximadamente, y la sangre, esa sangre, acá tendría que ser ya arterial, porque acá corresponde a la arteria pulmonar, correcto, rica en CO2, porque ya viene con mucha cantidad de CO2 del extremo arterial nuevamente. Por diferencia de concentración va a perder su CO2, o sea, va a difundir hacia el alveolo y va a ser eliminado. Y así en el extremo ya venoso, que es de estos lados, ya pobre en CO2, queda pobre en CO2, correcto, y este CO2 pasa al alveolo para ser eliminado. ¿Correcto? ¿Está correcto ahora? Sí, correcto. Es un poquito de trabalengua nada más, que ahí está la clase 3. Perfecto. Ahora, por último, para terminar, la parte de fisiología respiratoria, vamos a ver la regulación de la respiración. Pues si no hay nadie para aceptar. Nadie. Muy bien. Como vamos a ir viendo, la respiración es un proceso mixto. Es voluntario y involuntario. Hay veces que ustedes no se dan cuenta que están respirando, pero ustedes siguen respirando. Entonces es un proceso involuntario. Pero hay veces que ustedes se dan cuenta o quieren regular su respiración o quieren atajar su respiración y se torna un proceso voluntario. Entonces es un proceso mixto, voluntario e involuntario, y cuya principal función va a ser regular los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, ¿correcto? Y con respecto a esta regulación vamos a tener centros nerviosos y quimiorreceptores encargados de la regulación de oxígeno y CO2, como vamos a ir viendo, como vamos a ir estudiando. Con respecto a los centros nerviosos, tenemos a nivel de la corteza, el centro voluntario y a nivel del tallo encefálico, como vamos a ir viendo. Con respecto a los quimiorreceptores, tenemos quimiorreceptores centrales de ubicación central en el tronco encefálico y los de ubicación periférica, ¿correcto? Vamos a ir viendo. Los centros nerviosos. Con respecto a la corteza, tenemos en ambos hemisferios, ¿correcto? Y es de un control voluntario. Con respecto al tallo encefálico, vamos a tener a nivel de la protuberancia, acá, a nivel de la protuberancia y del bulbo raquídeo, ¿correcto? A nivel de la protuberancia, vamos a tener dos centros nerviosos, el centro neumotáxico y el centro apnéutico, que vamos a ir viendo las funciones de cada uno de ellos. A nivel del bulbo raquídeo, más hacia abajo, vamos a ver el centro nervioso ventral y el centro nervioso dorsal, que son
de controles involuntarios, ¿correcto? Control voluntario solamente a nivel de la corteza, ambos hemisferios cerebrales. Con respecto a los quimiorreceptores, tenemos los de ubicación central y los de ubicación periférica. Los de ubicación central van a encontrarse también a nivel del bulbo raquídeo, ¿correcto? Y detectan cambios de la concentración de CO2 y cambios de la concentración de hidrogeniones, principalmente las concentraciones de CO2, aunque los quimiorreceptores centrales solamente detectan la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Pero como vamos a ir viendo, los hidrogeniones no pueden atravesar nuestra barrera hematoencefálica de forma directa. Entonces tiene un control mínimo sobre la regulación de la respiración. Más bien serían los niveles de CO2, como vamos a ir viendo. También no se preocupen. ¿Por qué? Porque el CO2 ustedes saben que es un gas que difunde con mucha facilidad, entonces puede atravesar tranquilamente la barrera hematoencefálica, ¿correcto? Y al pasar la barrera hematoencefálica libera su protón de hidrógeno. Se junta con agua, forma ácido y libera su protón de hidrógeno, ¿correcto? Vamos a ir bien, no se preocupen. Y a nivel periférico, tenemos a nivel del cuerpo carotídeo y a nivel del cuerpo aórtico, ¿correcto? Y detectan principalmente la disminución de la concentración de oxígeno, ¿correcto? Son sensibles principalmente a la disminución de la concentración de oxígeno, pero también en menor medida la concentración de hidrogeniones y la concentración de dióxido de carbono, el aumento de hidrogeniones y el aumento de dióxido de carbono, ¿correcto? Entonces tenemos quimiorreceptores para ubicarnos, quimiorreceptores centrales y periféricos. Lo de ubicación central se encuentra a nivel del bulbo raquídeo y lo de ubicación periférico se encuentra a nivel del cuerpo carotídeo y a nivel del cuerpo aórtico. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ir viendo nuestro centro respiratorio. Acá tenemos nuestro tallo encefálico. Correcto, el tallo encefálico, como ustedes recuerdan, se divide en tres. ¿Está bien? Parte más superior, que va a corresponderle al mesencéfalo. Luego tenemos el puente, o protuberancia, o puente de Barolio, como quieran, como ustedes recuerdan, ¿correcto? Y la parte más inferior, el bulbo raquídeo. ¿Está bien? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. ¿Correcto? Muy bien. Con respecto al centro respiratorio, vamos a encontrar grupos neuronales ubicados de forma bilateral a nivel del puente, ¿correcto? Y a nivel del bulbo raquídeo. Acá tenemos una imagen, también más esquemática. Acá está nuestra protuberancia arriba y abajo está nuestro bulbo raquídeo. En la parte más superior de la protuberancia, correcto, vamos a encontrar al centro neumotáxico. Y por debajo del centro neumotáxico va a estar nuestro centro apnéutico. Esto a nivel de la protuberancia. Correcto, acá. En la protuberancia. Por debajo de la protuberancia está nuestro bulbo raquídeo. Y vamos a encontrar al centro dorsal y al centro ventral. Correcto. Muy bien, vamos a ver el centro dorsal primeramente. El centro dorsal, como ya vimos, se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. ¿Correcto? Específicamente, si vamos a hablar, se encuentra en el interior del núcleo del tracto solitario. ¿Se acuerdan solamente por anatomía? ¿Correcto? Y su función principal es la activación de la inspiración y el control del ritmo, como vamos a ver. Entonces, el centro dorsal va a participar en la inspiración y en el control del ritmo respiratorio. ¿Correcto?
El centro dorsal va a recibir informaciones aferentes a través de los nervios glosofaringio, que es el noveno par craneal, y a través del décimo par craneal, que es el nervio vago. Son las informaciones, o sea, son los nervios aferentes por el cual nuestro centro dorsal va a recibir las informaciones, ¿correcto? A través de sus quimioreceptores, sus varoreceptores y sus receptores pulmonares que vamos a ir viendo, ¿está bien? Entonces, los quimioreceptores, los varoreceptores, los receptores pulmonares van a enviar la información aferente hacia nuestro centro dorsal, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, ¿correcto? Y el centro dorsal va a responder o va a enviar sus fibras aferentes, ¿correcto?, hacia el diafragma, el músculo diafragma principalmente, aunque también envía hacia los músculos intercostales externos, pero principalmente hacia el diafragma, ¿correcto? ¿Para qué? Para que se contraiga el diafragma, y al contraerse el diafragma se produce la inspiración. Entonces, el centro dorsal participa en la inspiración, ¿correcto? Y también en el control voluntario, como vamos a ver un poco acá. ¿Cómo participa en el ritmo? Participa mediante la interrupción súbita de la rampa. Un poco más. Tenemos lo que llamamos la rampa inspiratoria, ¿correcto? Que es la medida de la inspiración que tenemos, ¿correcto? Esto sería nuestra rampa inspiratoria. El centro dorsal controla esta rampa inspiratoria y controla también el momento de corte, de interrupción de esta inspiración, ¿correcto? Entonces, este núcleo dorsal va a decir cuándo vamos a dejar de producir la inspiración o cuándo vamos a cortar la inspiración. Y una vez que se corta la inspiración, ocurre el retroceso elástico, las vísceras abdominales comprimen el tórax y se produce la expiración, ¿correcto? Entonces, esta forma, este núcleo dorsal va a controlar el ritmo respiratorio, ¿correcto? Porque puede cortar en cualquier momento esta rampa inspiratoria. Imagínense que corta a este nivel la rampa inspiratoria. Si corta a este nivel la rampa inspiratoria, en vez de que la inspiración dure aproximadamente 2 segundos en condiciones normales, va a durar mucho menos, puede durar 1 segundo, medio segundo, y en ese caso la frecuencia, el ritmo respiratorio va a ser mucho mayor, ¿se entiende? O puede cortar más hacia arriba, entonces la frecuencia respiratoria va a ser mayor, ¿correcto? Entonces, para ubicarnos nuevamente, el centro dorsal va a regular la inspiración y va a controlar el ritmo, controlando la rampa. Perfecto. Doutor, Sim. Qual vai ser o mecanismo que vai ser utilizado para ter essa interrupção? Tipo, vai ser através do nervo vago e do outro nervo? A través del nervio frénico. El nervio frénico es el nervio efector ya del núcleo dorsal, ¿correcto? Principal también del diafragma. Va a recibir información de los nervios, del nervio vago y del nervio glosofaringio, ¿correcto? Recibe información aferente, procesa y responde responde, ¿correcto?, con sus nervios eferentes, que el principal va a ser el nervio frénico, el nervio motor principal justamente del diafragma, ¿correcto? El nervio por excelencia inspirador. El núcleo dorsal va a recibir, por ejemplo, informaciones del nervio vago de sus quimioreceptores. Puede recibir información que está faltando
oxigenación, ¿correcto? ¿Y qué va a producir qué va a hacer este núcleo dorsal? Va a enviar esa información, o sea, va a enviar comandos a través del nervio frénico, ¿correcto? Para que el diafragma se contraiga con más rapidez, por ejemplo, ¿se entiende? Que se corte más rápido la rampa. Entonces aumenta el ritmo, la frecuencia respiratoria, ¿correcto? Entonces esa es la función de nuestro núcleo dorsal. Con respecto al centro neumotáxico, esto le resumí todito en un cuadro al final de la clase, también para que se entienda. También no se preocupen que al principio parece un poco complicado, pero vamos a entender. ¿Bien? El centro neumotáxico, su función es inhibir la inspiración y aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón, hasta más, frecuencia respiratoria. Muy bien, entonces el centro neumotáxico, función, inhibir la respiración y aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cómo produce esto el centro neumotáxico? El centro neumotáxico, ya ubicado a nivel de la protuberancia, como vimos al comienzo, que se encuentra a nivel de la protuberancia, envía sus señales inhibitorias al centro dorsal, o sea, le inhibe al centro dorsal de forma transitoria. ¿Correcto? El centro dorsal dijimos que era el centro encargado de la inspiración. Si le inhibe al centro dorsal, va a inhibir la inspiración por un lado. ¿Y cómo va a aumentar la frecuencia respiratoria? ¿Correcto? Y regulando justamente la rampa. También va a cortar. Imagínense que el centro dorsal en condiciones normales va a llegar a producir una inspiración de 2 segundos. ¿Correcto? Luego comienza el retroceso elástico, la expiración, ¿correcto? Y empieza nuevamente la expiración, otros 2 segundos. Se corta y todo empieza nuevamente. El centro neumotáxico lo que produce es cortes, envía señales inhibitorias y produce cortes en esta rampa inspiratoria antes de lo debido, ¿correcto? Imagínense que está ascendiendo la rampa inspiratoria y a este nivel se produce un corte. ¿Está bien? Se envía una señal inhibitoria al centro dorsal a través del neumotáxico. Entonces se corta la inspiración a este nivel y desciende, se produce la expiración, ¿correcto? Luego empieza todo de nuevo, se produce nuevamente un corte a este nivel. Retroceso elástico nuevamente. Y va produciendo de esta forma un corte antes de lo debido, una desconexión antes de lo previsto de nuestra rampa, como se pueden fijar. Este es lo normal. Imagínense que se produzca un corte antes de lo normal, antes de lo previsto de nuestra rampa. ¿Qué va a producir? Va a producir un aumento de la frecuencia respiratoria, porque en vez de que dure 2 segundos nuestra inspiración ya va a durar menos, 0,5 segundos. Entonces va a haber mucha más frecuencia, la frecuencia respiratoria va a ser mucho mayor a lo que debería de ser si la inspiración durase lo normal, que sería de 2 segundos. ¿Correcto? Entonces, el centro neumotáxico, su función es inhibir la inspiración, inhibiendo al centro dorsal y aumentar la frecuencia respiratoria, controlando la rampa, ¿está bien? Desconectando esta rampa antes de lo normal, fuera del tiempo total que debería de ser. Ahora el centro apnéutico. El centro apnéutico, su función es estimular la inspiración y disminuir la frecuencia respiratoria. Corregir esto. Estimula la inspiración y disminuye la frecuencia respiratoria. ¿Cómo produce esto? Simplemente estimulándole al núcleo dorsal. ¿Correcto? El centro apnéutico envía señales excitadoras
al núcleo dorsal. El núcleo dorsal, o sea, el centro dorsal, es encargado de la inspiración. Si le estimula, si le envía señales excitadoras, va a estimular entonces la inspiración. ¿Y cómo es que va a disminuir la frecuencia respiratoria? Y al estimularle, correcto, al núcleo dorsal, aumenta la rampa. Como pueden ver, aumenta la rampa, está bien. No se produce el corte normal de la rampa, correcto, porque está muy estimulado el centro dorsal. Entonces se prolonga nuestra rampa, y en vez de que una inspiración dure 2 segundos, esta inspiración va a durar, por ejemplo, 5 segundos, correcto. Y de esta forma, entonces también va a disminuir nuestra frecuencia respiratoria, correcto. ¿Por qué? Porque dura más tiempo la inspiración. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, el centro neumotáxico tiene un efecto inhibitorio sobre el centro apnéutico y un efecto inhibitorio sobre el centro dorsal. Al inhibirle al centro dorsal, va a inhibir la inspiración y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Esa es la función del neumotáxico, ubicado en la parte más superior de la protuberancia. El centro apnéutico, ubicado por debajo del centro neumotáxico, sin embargo, envía señales excitadoras al centro dorsal. ¿Y qué va a producir? ¿Qué se va a producir cuando se excita el centro dorsal? Se va a estimular la inspiración y se va a disminuir la frecuencia respiratoria. Se estimula la inspiración y se disminuye la frecuencia respiratoria porque se prolonga la rampa, se prolonga el tiempo inspiratorio. El grupo ventral ahora. El grupo ventral solamente participa cuando se requiere una ventilación excesiva o se requiere un alto flujo, correcto. Por ejemplo, en el ejercicio intenso, ¿está bien? O sea, el centro ventral solo participa en el impulso respiratorio adicional. ¿Y qué realiza el centro ventral? El centro ventral va a emitir, correcto, va a actuar nuevamente sobre el centro dorsal, va a estimularle al centro dorsal para potenciar así la inspiración, correcto, ayudando al centro dorsal, y también va a potenciar la expiración, correcto. ¿Cómo va a potenciar la expiración? Y activando los músculos accesorios de la expiración, los músculos abdominales, principalmente el recto del abdomen, correcto. Muy bien. Entonces, el grupo ventral está inactivo cuando hay una respiración tranquila. Correcto, dijimos que solamente participa cuando se requiere una alta ventilación, correcto. No participa en el control rítmico. Y solo actúa cuando hay una sobreestimulación, lo que dijimos. Por ejemplo, en el ejercicio intenso. Ahí participa el centro ventral. El reflejo de insuflación Hering-Breuer. Este reflejo es un reflejo protector, ¿correcto? Es un mecanismo protector para que no colapse los pulmones, ¿correcto? Para que no haya una insuflación pulmonar excesiva, ¿entiendes? Para que no se insufle demasiado los pulmones, ¿correcto? ¿Y cuándo se activa este reflejo? Cuando el volumen corriente aumenta por encima de 1500 ml. ¿Se acuerdan en las primeras clases de nuestro volumen corriente? Nuestro volumen corriente en condiciones normales debe ser de 500 ml. Ahora, cuando ya pasa este volumen corriente, cuando ya pasa los 1500 ml, entonces se activa este reflejo protector, ¿correcto? Reflejo de insuflación Hering-Breuer. Muy bien, ahora,
¿Cómo se produce? A nivel de los bronquios y bronquiolos, correcto, existen unos receptores de distensión que se encuentran en los músculos lisos de estas estructuras, correcto. Ahora, cuando hay un aumento excesivo del volumen corriente, correcto, distiende las paredes de estos bronquios y bronquiolos. Se distienden, al distenderse se activan estos receptores de distensión, correcto, y envían una señal al núcleo dorsal, al centro dorsal que se encuentra en el bulbo raquídeo a través de los nervios vagos, correcto. ¿Para qué? Para que el centro dorsal inhiba la rampa inspiratoria, para que corte la inspiración, correcto, porque si la inspiración progresa, vamos a trabajar con volúmenes corrientes demasiado grandes y nuestro pulmón podría no soportar, correcto. Podríamos insuflar exageradamente y no soportar y colapsar las estructuras, correcto. Entonces, para eso sirve este reflejo de insuflación. Entonces, cuando se distiende demasiado, cuando trabajamos con volúmenes corrientes mayores a 1500, estos receptores a través de los nervios vagos envían esta información al centro dorsal y el centro dorsal corta la rampa, correcto, y se produce, en este caso, el corte de la inspiración. Al cortarse la rampa, ¿se acuerdan? Se produce el retroceso elástico, o sea, se para con la inspiración, se corta la inspiración, ¿correcto? Eso sería el reflejo de insuflación Hering-Breuer. Es un reflejo protector, ¿correcto? Para que no haya una insuflación excesiva. Ahora los quimiorreceptores. Professor, uma pergunta. Estou te ouvindo. O professor, no caso de uma necessidade de uma ventilação mecânica, esses sinais, eles estão, vamos falar assim, não funcionando, estão desligados. Uhum. Sim. No caso de um coma, por exemplo, né, não está funcionando, então o controle vai ser todo pela bomba respiratória. Sim. Exactamente. Con respecto ahora a los quimiorreceptores, lo que voy a hacer es, al sedarle a tu paciente, es inhibir totalmente estos reflejos también, justamente, ¿correcto? Porque tu paciente ya una vez que tu paciente se está cansando, si no realizas la intubación, correcto, lo que vas a hacer es que tu paciente entre en paro, correcto, por cansancio. Entonces, antes que eso pase, vos inhibís todos estos reflejos y le intubas a tu paciente. Le tenés en coma inducido, correcto, y ahí le tenés con respiración asistida, respiración mecánica, correcto. Muy bien, entonces sigamos. Con respecto a los quimiorreceptores, esta última parte del sistema respiratorio parece un poquito complicado, pero una vez que lean, van a darse cuenta que no es complicado como piensan, ¿está bien? Es entender las primeras clases para poder entender todas las siguientes, ¿entienden? Y hasta acá nomás llega la parte respiratoria, ¿correcto? Todo el capítulo respiratorio resumido en 6 clases, ¿correcto? La parte de sistema gastrointestinal, ese ya es un poquito más largo, creo que son 12 clases en total, 12, 13 clases en total. Pero clases más cortas, ¿está bien? Que vamos a empezar la próxima clase. Y vamos a tratar de dar 3 a 4 clases por semana, ¿correcto? Entonces traten de actualizar hasta acá para tener actualizado la parte respiratoria. Voy a hablar con la gente con la facultad para ver si vamos a tomar ya el examen de la parte respiratoria para poder dejar de lado la parte respiratoria, para que no se vayan acumulando contenidos
de ustedes, ¿correcto? Perfecto, entonces sigamos. Con respecto a los quimiorreceptores, dijimos que tenemos quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos, ¿correcto? Los quimiorreceptores centrales se ubican a nivel del bulbo raquídeo, específicamente por debajo de nuestro centro ventral, ¿correcto? Acá se encuentra la zona quimiosensible, ¿correcto? Y detecta cambios en la concentración de CO2 y cambios en la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Muy bien. Las concentraciones, o sea, los hidrogeniones no pueden atravesar nuestra barrera hematoencefálica, pero son los únicos, ¿correcto?, que estimulan de forma directa la zona quimiosensible. La zona quimiosensible, esta zona de acá, ¿correcto?, ubicado en el bulbo raquídeo, ¿correcto?, correspondiente a los quimiorreceptores centrales, son estimulados únicamente por las concentraciones de hidrogeniones, ¿correcto? Pero los hidrogeniones no pueden atravesar nuestra barrera hematoencefálica, ¿correcto? Por eso es que la concentración de hidrogeniones en sangre no estimula de forma como debería de esperarse la zona quimiosensible. Ahora, la concentración de CO2 sí estimula bastante la zona quimiosensible. ¿Por qué? Porque el CO2 es un gas que puede difundir con mucha facilidad la zona la barrera hematoencefálica, ¿correcto? Al difundir, ¿correcto?, al atravesar la barrera hematoencefálica, el CO2 se une con el agua, como ustedes ya saben, y forma el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia nuevamente en un ion bicarbonato y en una molécula de hidrogenión, ¿correcto? Y esto estimula la zona quimiosensible, ¿correcto? O sea, el CO2 tiene un efecto indirecto, pero muchísimo más potente, ¿correcto?, que el hidrogenión, porque el CO2 sí puede atravesar la zona quimiosensible, o sea, puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿correcto? El objetivo de este control, ¿correcto?, de estos centros quimiorreceptores de ubicación central, es mantener lo mismo, las concentraciones adecuadas de oxígeno, CO2 y iones, hidrogeniones en los tejidos. Professor, podemos falar que no caso da zona de quimiosensível é mais para regulação, por exemplo, no caso de uma acidose, que ele vai fazer uma compensação, então ali ele vai manter um meio mais equilibrado. Sí, participan. En la acidosis participa bastante, como habíamos estudiado, nuestro centro respiratorio. El que compensa siempre es el centro respiratorio, ¿correcto? Y detecta los niveles de hidrogeniones, CO2 o los niveles bajos de oxígeno, ¿correcto? Pero la zona quimiosensible que se ubica a nivel del bulbo raquídeo, ¿correcto?, actúa, o sea, es estimulado únicamente por la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Pero el hidrogenión como ion en sí no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, un pH, por más que sea bastante ácido, no va a sensibilizar esta zona quimiosensible, ¿correcto? Pero no así un aumento del CO2. Un aumento del CO2 sí estimula bastante estos quimiorreceptores de ubicación central. ¿Por qué? Porque el CO2 puede atravesar nuestra barrera hematoencefálica, ¿correcto?
y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, libera su ion, o sea, libera el hidrogenión, ¿correcto? Que va a estimular esta zona quimiosensible. Perfeito? Ah, entendi. Então, o hidrógeno, ele não estimula essa zona. Uhum. Ah, tá, agora entendi. No estimula como debería de estimular en sí. ¿Por qué? Porque no es que no atraviesa el hidrógeno en sí, sino que atraviesa en muy pocas cantidades. Entonces vos podés tener mucha cantidad de hidrogeniones, pero poca estimulación de tu zona quimiosensible. ¿Por qué? Porque para llegar a esto tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y no atraviesa con mucha facilidad estos iones, ¿correcto? Sin embargo, el CO2 sí, el CO2 difunde como si fuese que no existiera la barrera hematoencefálica, ¿correcto? Entonces, un aumento en el CO2 enseguida ya estimula esta zona quimiosensible. De forma indirecta, ¿correcto? Pero mucho más potente que el aumento en sí de los iones hidrogeniones. Acá lo mismo. La imagen del libro de ustedes, como pueden fijarse en mi cursor acá. El aumento del pH no estimula como debería estimular la ventilación alveolar, ¿correcto? Porque no estimula, porque el hidrogenión, como vimos, no atraviesa nuestra barrera hematoencefálica, entonces no estimula bastante o no estimula como esperaríamos de esperar la zona quimiosensible. Pero, sin embargo, un aumento del CO2, imagínense, acá en la imagen pueden fijarse cómo estimula nuestra ventilación alveolar. Un aumento del CO2 estimula bastante nuestra ventilación alveolar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el CO2 atraviesa con mucha facilidad, como si fuera que no existiera, atraviesa la barrera hematoencefálica. Y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, ustedes ya saben que se junta con la molécula de agua, forma el ácido carbónico, y el ácido carbónico libera su protón hidrógeno, ¿correcto? Que va a reaccionar acá en la zona quimiosensible y va a aumentar la ventilación alveolar. ¿Correcto? Sin embargo, los cambios de pH en sí no estimulan tanto la zona quimiosensible. ¿Sí? O que vai estimular, quando o PCO2 atravessa a barreira hematoencefálica, vai ser o hidrogênio, né? Então, todas as vezes que o CO2 ele atravessar a barreira hematoencefálica, ele vai se unir com a molécula de água? Va a unirse con el agua y va a formar ácido y va a liberar así su protón hidrógeno. Y él es el que estimula la zona quimiosensible. Entendi, obrigada. Ahora le voy a explicar la adaptación del centro respiratorio. La excitación de este centro respiratorio, de esta zona quimiosensible, es muy, muy intensa a los aumentos del CO2. Correcto. Él es, como ustedes pueden fijarse acá en la imagen, aumenta bastante el aumento del CO2, aumenta de forma abrupta la ventilación alveolar, correcto, pero el centro respiratorio se adapta, correcto, al correr de las horas ya se adapta al aumento del CO2, lo que ocurre en los pacientes con EPOC, por ejemplo, correcto. ¿Y cómo ocurre esta adaptación? En el transcurso de aproximadamente 1 a 2 horas, la barrera hematoencefálica se hace ya permeable a los iones bicarbonato, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los iones bicarbonato que están en la sangre van a poder atravesar ya también la barrera hematoencefálica. Y una vez que atraviesan los iones bicarbonato que están fuera de la barrera hematoencefálica, van a empezar a secuestrar
estos hidrogeniones que están estimulando esta zona quimiosensible. Correcto, van a estar eliminando estos hidrogeniones de la zona quimiosensible y va a empezar a disminuir la excitación del centro respiratorio. Correcto. Otro que después de 1 a 2 días empieza la compensación del sistema renal, correcto, aumenta la reabsorción de bicarbonato, correcto. Entonces tenemos mucho bicarbonato en el torrente sanguíneo porque el riñón empezó a reabsorber bastante bicarbonato. Tenemos mucho bicarbonato y el bicarbonato ya puede atravesar la barrera hematoencefálica y atraviesa, entonces elimina todos los protones hidrógenos, correcto. Y la zona quimiosensible entonces deja de estimularse, correcto. Entonces, el aumento de CO2 estimula de forma intensa el centro respiratorio, pero solamente en las primeras horas. Luego va a descender gradualmente, correcto. Y al cabo de 1 o 2 días pierde totalmente su efecto, correcto. Justamente por el aumento de la reabsorción renal de bicarbonato, correcto. Y el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a los iones bicarbonato. Esa es la adaptación del centro respiratorio con respecto al CO2. Ahora los quimiorreceptores periféricos. Tenemos quimiorreceptores periféricos a nivel del cuerpo carotídeo, y a nivel del cuerpo aórtico, acá nuestro callado aórtico, correcto. Y a nivel del cuerpo carotídeo, acá en la bifurcación de la carótida común, cuando se divide en una carótida común interna y una carótida común externa. A ese nivel se encuentran los cuerpos carotídeos, correcto, que son sensibles principalmente a los cambios de las concentraciones de hidrógeno, correcto, a la disminución de la presión parcial de hidrógeno, pero también en menor grado, en menor medida, a las concentraciones de hidrogeniones y las concentraciones de CO2, correcto. Ahora, para activarse este quimiorreceptor periférico con respecto a la presión parcial de oxígeno, tiene que ser menor a 70, ¿correcto? Cuando es menor a 70, se activa estos quimiorreceptores y empiezan a enviar sus impulsos nerviosos, ¿correcto? Para aumentar así la ventilación alveolar. Y cuando es menor a 60, recién se vuelve importante estos quimiorreceptores. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 60, ahí toman importancia estos quimiorreceptores, ¿correcto? En condiciones normales no son muy importantes estos quimiorreceptores periféricos con respecto a la concentración de oxígeno, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se activan estos quimiorreceptores? Acá tenemos nuestra arteria, acá tenemos nuestra célula glómica, ¿correcto? Acá como ejemplo, una célula glómica a nivel del cuerpo carotídeo, ¿correcto? ¿Cómo vamos a hacer para activar esta célula glómica? Hay 3 teorías en realidad por el cual se activa estas células glómicas. Las teorías en sí no son muy importantes. Lo que quiero que sepan en sí es que hay una inhibición del canal de potasio. Las 3 teorías llegan a concluir en una inhibición de los canales de potasio. La primera teoría dice que hay un aumento del AMP cíclico, o sea, cuando hay una hipoperfusión, o sea, cuando hay una disminución de la concentración de oxígeno, aumenta el AMP cíclico. ¿Correcto? Cuando aumenta
aumenta el AMP cíclico. Este AMP cíclico, como ustedes ya saben, sirve como segundo mensajero, se va y le inactiva a los canales de potasio. Esa es una teoría. Otra teoría es de que existe a nivel de la célula glómica, existen unas proteínas hémicas, ¿correcto? O sea que tiene hierro en su estructura y que este hierro capta oxígeno, y cuando hay poca cantidad de oxígeno, correcto, cuando hay una disminución de la concentración de oxígeno, estas proteínas ya no se unen al oxígeno, entonces se van y inactivan los canales de potasio. Otra teoría. Y otra teoría es por la inhibición de la NADH oxidasa mitocondrial, correcto, que es lo mismo, que dice que inactiva también los canales de potasio. Ahora, las tres teorías concluyen en una inactivación de los canales de potasio. Ahora, ¿qué pasa cuando se inactiva este canal de potasio? Cuando este canal de potasio se inactiva, ¿se acuerdan de nuestro potencial de acción? Entrada de sodio dentro de la célula despolariza la célula. Repolarizarse la célula es salida de potasio. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si inhibimos nuestro canal de potasio? No está saliendo potasio hacia afuera y potasio tiene carga positiva. Y si no sale potasio del interior de la célula, se está quedando dentro de la célula, ¿correcto? Y se está quedando las cargas positivas entonces dentro de la célula. Y estas cargas positivas dentro de la célula estimula la célula glómica, o sea, despolariza a la célula glómica. Y al despolarizarla a la célula glómica, se abren canales de calcio. Y el calcio entra dentro de la célula glómica, correcto, y favorece la exocitosis de neurotransmisores que se encuentran dentro de la célula glómica, correcto. El calcio, ustedes como habíamos visto, el calcio es el principal inductor de la exocitosis. Cuando calcio ingresa dentro de la célula, induce la exocitosis, induce que estas vesículas cargadas de neurotransmisores se acerquen acá a la membrana de la célula glómica, se funda con la membrana y expulse su contenido, ¿correcto? Hacia el espacio acá sináptico, ¿correcto? Estas células glómicas tienen neurotransmisores en su vesícula, como la acetilcolina, la dopamina y el ATP. Estos son sus neurotransmisores. Estos neurotransmisores, una vez liberados a través de estas vesículas que se encuentran en las células glómicas, se van y interactúan con los receptores específicos, ¿correcto? Y estimulan, ¿correcto?, a los nervios correspondientes. Si hablamos, en este caso hablamos del cuerpo carotídeo. Si hablamos del cuerpo carotídeo, hablamos que este va a ser nuestro nervio glosofaríngeo. Entonces, ¿qué pasa? Este ATP o esta acetilcolina estimula los canales de sodio de este nervio glosofaríngeo y hay entrada de sodio dentro de la célula. Esta entrada de sodio, ustedes saben que va a despolarizar estas células. Al despolarizar estas células se genera el potencial de acción y se envía la información. Se genera el potencial de acción y se propaga el potencial de acción y se envía la información ¿a dónde? Al centro dorsal. ¿Correcto? ¿Qué información llega al centro dorsal? Llega la información que hay déficit de oxígeno. ¿Correcto? Para estimular el centro respiratorio. ¿Correcto? Perfecto. Y si hablamos del cuerpo carotídeo, a nivel del arco aórtico, hablamos del nervio vago, del nervio neumogástrico, la única diferencia, ¿correcto? Si hablamos a nivel de la bifurcación de la carótida común, o sea, a nivel del cuerpo carotídeo, hablamos del nervio glosofaríngeo. Estos dos nervios son los que van a llevar la información hacia el centro dorsal, el que va a efectuar luego el que va a dar la respuesta posteriormente a la
falta de oxígeno. ¿Correcto? Lo que ya dijimos. Este es un cuadro del libro a ustedes. Cuando la presión, no, también acá está. Cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 70 milímetros de mercurio, ahí se activa estos quimioreceptores periféricos, ¿correcto? Y se vuelve bastante útiles cuando la presión parcial desciende por 60 milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces, utilizando esto, el efecto de la hipoxia en la ventilación solamente es importante cuando disminuye la presión parcial por debajo, correcto, de 60 milímetros de mercurio. Perfecto. Entonces, la presión parcial de CO2 y la concentración de hidrogeniones son las encargadas de regular la ventilación en condiciones normales. ¿Correcto? Porque en condiciones normales tu presión parcial de oxígeno no va a descender por debajo de 70 milímetros de mercurio. ¿Correcto? En condiciones normales la presión parcial de oxígeno, como vimos hace rato, es de 95 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Solamente cuando haya una patología va a descender a estos niveles. Y ahí recién va a tener un efecto importante, ¿correcto?, en la ventilación. Y en condiciones normales, por eso decimos que la concentración de CO2 y la concentración de iones hidrógeno son los responsables de regular la ventilación. ¿Correcto? Y esto es lo que le dije, un resumen acá, bastante resumido. El centro dorsal, que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, va a recibir la información de los quimioreceptores, de los receptores de distensión, y va a efectuar su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Controlar la inspiración y controlar el ritmo. ¿Correcto? Cuando está sobrecargado el centro dorsal o cuando hay un trabajo excesivo, lo que produce es una activación del centro ventral y el centro ventral vuelve a estimularle al centro dorsal, potenciando, la inspiración, ¿correcto? Y el centro ventral también actúa sobre los músculos accesorios de la expiración, ¿correcto? Principalmente el recto del abdomen. Entonces, el centro ventral participa en la inspiración y en la expiración, pero solamente cuando el centro dorsal ya está sobrecargado, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el centro neumotáxico. El centro neumotáxico tiene un efecto inhibidor sobre el centro dorsal. ¿Se dan cuenta acá? Puse negativo. Inhibidor sobre el centro dorsal. ¿Y qué produce? Produce una disminución de la rampa inspiratoria, ¿correcto? Y al disminuir la rampa inspiratoria, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿correcto? También el centro neumotáxico, ubicado en la protuberancia, inhibe el centro apneumático, ¿correcto? ¿Y cuál es la función del centro apneumático? El centro apneumático potencia, como pueden ver, el centro dorsal, y al potenciar el centro dorsal, ¿qué se va a producir? Se va a producir un aumento de la rampa inspiratoria, y al aumentar la rampa inspiratoria, una disminución de la frecuencia respiratoria, ¿correcto? Esto es un resumen prácticamente de todo lo que dijimos. Un resumen de todo lo que estábamos hablando.
también tenemos otros factores que van a influir en la respiración, ¿está bien? Como el control voluntario. Ustedes saben que el control voluntario se encuentra a nivel de la corteza cerebral, ¿correcto? Y es lo que nos da la capacidad de modificar tanto la inspiración como la expiración. Nosotros podemos modificar tanto la inspiración como la expiración, ¿correcto? A través de nuestro control voluntario ubicado a nivel de la corteza. También la irritación de las vías aéreas, ¿correcto? Como la tos y el estornudo modifican la respiración. Los receptores J pulmonares, también ubicados a nivel de los capilares pulmonares, cuando están muy distendidos, por ejemplo, cuando hay acumulación del líquido a nivel pulmonar, edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca congestiva, que lo mismo va a producir un reflujo, ¿correcto? Retrógrado de sangre, como ya habíamos visto, y se va a acumular en los pulmones. Al acumularse ahí se van a empezar a distenderse, van a aumentar, los capilares aumentan de tamaño porque trabajan con mucho líquido y se distienden. Acá se encuentran unos receptores J pulmonares. Y lo que se produce al distenderse eso es la activación de los receptores J pulmonares, aumentando así la frecuencia ventilatoria, ¿correcto? Para tratar de compensar. Factores también que influyen en la respiración. También el edema cerebral, ¿correcto? Que deprime el sistema respiratorio. Por el caso del traumatismo, por ejemplo, en TCE, traumatismo cráneoencefálico, donde las células encargadas de realizar estas funciones se hematizan y se comprimen, entonces pierden sus funciones, ¿correcto? O por un déficit del flujo sanguíneo a estas células. Y también en los anestésicos, ¿correcto? Que van a deprimir nuestro centro respiratorio, como vimos también. Hasta acá sería nuestra clase de respiratorio. Con esto culminamos el capítulo de respiratorio. Fue una clase no muy larga, bastante completa a mi parecer. Creo que no obviamos nada. Es un poquito complicadita, está bien. Entonces si por ahí no me entienden o no entienden algo, pueden escribirme, está bien. Y le voy a responder sin ningún problema, ¿está bien? Esta parte es un poquito más complicada de lo que ya estábamos viendo, pero es una secuencia, ¿está bien? Si ustedes entienden la primera parte, van a ir correlacionando y bastante útil, ¿está bien? Entonces cualquier cosa voy a estar abierto a ustedes, solamente me escriben, tienen mi número, me escriben, no hay ningún problema, o me preguntan en la clase, como les parezca mejor. Sin problema voy a estar aclarando las dudas de ustedes en todo lo que yo pueda, ¿está bien? Si no hay ninguna duda más, pueden ir colocando sus nombres y pueden ir desconectándose, ¿está bien? Si tienen alguna duda, pueden quedarse y aclaramos sin ningún problema, ¿está bien? Gracias, doctor. Gracias, profesor. Un abrazo para ustedes, ¿está bien? Se cuiden mucho. Gracias, profe.